Ay, disculpen. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Chavira Ceballos. Eh, este es el equipo número 4. En ese caso vamos a hablar acerca de los circuitos acoplados magnéticamente. Esta conferencia la vamos a dar Jonathan Espinosa Molina, Rascón Estrada Bisaí y en ese caso vamos a hablar del tema de acoplamiento magnéticamente, donde vamos a abarcar algunos temas. Sean bienvenidos y espero que les guste la conferencia. Los temas que se van a tratar son los temas que están viendo a continuación. Los temas que vamos a abarcar en esta conferencia son inductancia mutua, análisis de circuitos con bobinas y el coeficiente de acoplamiento. Regla de los puntos para bobinas, con acoplamiento magnético o convención de puntos, transformación lineal y transformación ideal con su autotransformada, que serán los temas que vamos a abarcar durante el análisis de toda la conferencia. Vamos a iniciar con el primer tema, que se le conoce como la inductancia mutua. Al principio, uno de los temas que se suelen tocar dentro de la inductancia podrían ser que consideremos que tenemos algunas placas, o mejor dicho, algunas bobinas que no están acopladas entre sí, es decir, que están separadas entre sí a cierta distancia, pero no están bien acopladas. En ese caso, para analizar la inductancia mutua, tenemos que analizar bobinas o dos tipos de bobinas que estén acopladas magnéticamente. Y la siguiente figura que se representa a continuación representa adecuadamente este fenómeno. Vemos una bobina 1, una bobina 2, o una inductancia 1 y una inductancia 2. En este caso, L1 y L2 representa la autoinductancia o inductancia. Esa M que están viendo acá arriba es lo que vendría siendo la inductancia mutua, que lo vamos a ver también en las transformadas. Y básicamente la inductancia mutua es un parámetro que relaciona el voltaje inducido en un circuito cuando tenemos corriente que va a variar con respecto al tiempo. El siguiente tema que vamos a hablar es acerca del coeficiente de acoplamiento, que también nos habla acerca de la inductancia mutua. Este coeficiente de acoplamiento básicamente tiene que ver con el flujo, es decir, disculpe, con el flujo que va a pasar a través de cada bobina, ¿ok? El flujo que va a pasar a través de cada bobina. Obviamente, en este sentido, estoy hablando en el sentido de las flechas. Más adelante vamos a hablar acerca de la convención de puntos, que nos van a hablar más adelante nuestros compañeros. En ese caso, como ya les había mencionado, es un tipo de medida que tiene que ver con el flujo de cada bobina. Si las bobinas, por ejemplo, no están acopladas, pues se suele resolver este problema a través de transformaciones. Un dato muy importante es que el coeficiente de acoplamiento nos puede dar datos de 0 hasta 1. Por ejemplo, podemos tener que K es mayor a 0, pero que K sea menor a 1. Si todo el flujo de una bobina pasa a otra, entonces K1, básicamente, si decimos que K es igual a 1, todo el flujo pasa de una bobina a otra. En caso de que K sea menor a 0.5, decimos que las bobinas están débilmente acopladas, y finalmente si tenemos que K sea mayor a 0.5, entonces quiere decir que están estrechamente acopladas. Entonces básicamente K, a través de que sea mayor a 0 o menor a 1, nos va dando información de cómo se comportan estas bobinas. Ahora bien, se decide hacer el siguiente análisis para las bobinas que están viendo a continuación. En este caso tomaremos un voltaje 1, un voltaje 2 con sus respectivos polaridades más y menos. Tenemos una corriente I1 y tenemos una corriente I2 que van a pasar a través de cada una de las bobinas. Ese es el primer paso de evaluación. Ahora bien, utilizamos ley de Kirchhoff, o en este caso podríamos utilizar leyes de voltaje, podríamos utilizarlo para hacer nuestro análisis del circuito ideal que estamos viendo a continuación. Si, por ejemplo, queremos conocer el voltaje inducido del primero, es decir, de B1, tenemos que hacer la relación de L1
multiplicada por la corriente que pasa a través de L1 con respecto al tiempo, más menos la inductancia mutua, que vendría siendo que estamos viendo acá arriba, y será multiplicada pues por la corriente I2, que va a ser multiplicada por la corriente I2 con respecto al tiempo. Ahí disculpen que no se entiende muy bien el diferencial. Eso lo podemos saber también a lo que es la definición de la inductancia que hemos visto a lo largo del curso. Lo mismo, podemos hacer el mismo análisis para voltaje 2. En este caso tenemos L2, que es la bobina que tenemos en el lado derecho. Y finalmente tenemos la corriente que va a variar con respecto al tiempo. Más menos la inductancia mutua, que también la corriente I1 va a variar con respecto al tiempo. Otra cosa que quiero mencionar a la hora de más adelante hablar de la convención de puntos es que también dentro del signo de la inductancia, que es el que estamos viendo aquí, el más y el menos, tiene un valor muy importante tiene que ver con todo esto, el más menos y el más menos. En este caso, este más menos, tenemos que darnos cuenta hacia dónde va el flujo, nos da información hacia dónde va el flujo de cada una de las bobinas. Esta convención de flechas nos dice que si es positivo la inductancia mutua, podemos decir que cuando la corriente I1 y la corriente I2 pasan a través de las bobinas, este flujo va en el mismo sentido. Es negativo cuando sus flujos, en este caso, pues, o la convención de flechas, pues uno va en sentido contrario con respecto al otro. Explicar este tipo de comportamiento de flechas nos los podemos evitar o puede evitar que hagamos que el análisis se haga demasiado complicado si utilizamos la convención de puntos que nos van a hablar a continuación. Y eso sería, pues, de todo de mi parte de mi conferencia. Bueno, en el análisis de circuitos, pues utilizamos la convención del punto. Esta, pues, es una convención usada para denotar la polaridad del voltaje de dos componentes mutuamente inductivos, tal como el devanado en un transformador. La convención del punto utiliza, pues, un gran punto situado en un extremo de cada una de las dos bobinas que se acoplan mutuamente. Para asignar a un par de bobinas acopladas, se elige un sentido para la corriente en una de ellas y se coloca un punto en la terminal por el que la corriente entra en el arrollamiento. Entonces, después, pues se aplica la regla de la mano derecha. Con esta, pues se determina el flujo correspondiente. Ahora, pues en la segunda bobina que muestra en la figura 11.35b, según la ley de Lenz, el flujo debe oponerse al creado por la variación de la corriente. Entonces, utilizando nuevamente la regla de la mano derecha, se determina el sentido de la corriente natural, colocando el otro punto en la terminal por el que la dicha corriente sale del arrollamiento. No es preciso, pues, en estos dibujos, pues, dibujar el núcleo, ya que el diagrama, pues, queda como en la figura del inciso C, donde se puede ver, pues, precisamente los inductores y esta convención de puntos. Si quieres, cámbiale, carnal. Bueno, eso. Entonces, para determinar el signo de la tensión de inducción mutua en las ecuaciones de la corriente de malla, se utiliza la regla de los puntos que dice: una corriente que entra a la terminal con punto de una bobina produce una tensión en circuito abierto con una referencia de tensión positiva en la terminal con punto de la segunda bobina. Como se puede ver en la figura en la figura del inciso A, en esta se puede ver que la corriente I1 entra, entra al punto donde está el inductor L1. Entonces, el voltaje 2 se mide positivo a la terminal con punto del L2.
y es igual a la autoinductancia por la derivada de la corriente I1 respecto al tiempo. También, pues, ver en el inciso B, en la figura del inciso B, que conforme queramos, pues también podemos cambiar el sentido de la corriente de los inductores. Esta, pues, también cambia la posición de los puntos. Por ejemplo, pues, ahí en la figura del inciso B, el voltaje 2, por medio de una referencia de tensión positiva en la terminal sin punto, la quedaría como menos la autoinductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Las corrientes que entran a la terminal con punto tampoco se encuentran siempre disponibles, como se indica mediante la figura del inciso C, perdón, y el inciso D. Se observa entonces la siguiente regla, que dice que una corriente que entra a la terminal sin punto de una bobina proporciona una tensión que se mide positivamente en la terminal sin punto de la segunda bobina. Y y cambias, por favor. ¿La siguiente? Sí. Sí, por favor. Ok, listo. Aquí pues vemos un ejemplo. Dice que determinemos el voltaje 1 si la corriente I2 es 5 por seno de 45T y la corriente I1 pues es igual a 0. Entonces, puesto que la corriente I2 está entrando en la terminal sin punto de la bobina derecha, la referencia positiva de la tensión inducida en la bobina izquierda es la terminal sin punto. Por lo tanto, se tiene una tensión en circuito abierto de, que ahí como indica la ecuación, es menos, como se vio en la diapositiva anterior, menos la autoinductancia, que es igual a 2 henrios, como se muestra en la figura, por 45 por la derivada de la corriente I2, que es 5 de 45, 5 coseno de 45T, y quedaría todo como menos 450 coseno de 45T. Entonces, pues la convención del punto proporciona una relación entre la terminal a la que entra una corriente en una bobina, así como la así como la referencia, perdón, de tensión positiva de la otra bobina. Ahí si quieres cambiarle. Entonces, también tenemos los transformadores. Los transformadores, pues, son máquinas eléctricas estáticas cuya finalidad es transferir mediante variación del campo magnético su energía eléctrica. Ahí, como se observa en la figura, un transformador pues tiene diferentes partes. Por ejemplo, tenemos el núcleo del transformador. También tenemos esas líneas rojas, que son el devanado primario. Las líneas azules pues son el devanado secundario. Y estas líneas verdes pues es donde fluye el flujo magnético. El devanado primario y el devanado secundario pues tienen n vueltas. Pues estos devanados, por ejemplo, el devanado rojo pues tiene un voltaje primario y el devanado azul pues tiene un voltaje secundario. Ahí, como veremos en la siguiente diapositiva, que es que es un transformador lineal. Por ejemplo, ahí en la figura se muestra un transformador con dos corrientes. La primera malla, que a menudo contiene la fuente, recibe el nombre de primario, en tanto que la segunda, pues que suele contener la carga, se conoce como el secundario. Los inductores marcados como L1 y L2 también se conocen como el primario y el secundario. Entonces, se supondrá que el transformador es lineal, lo que implica que no tiene un material magnético, ya que si en este transformador pues hubiera un material magnético, pues esto puede provocar una relación que no sea lineal entre el flujo y la corriente. Las resistencias R1 y R2 sirven también para explicar la resistencia del alambre, incluyendo pues los embobinados. Estos
a partir del cual se devandan las bobinas del primario, del secundario y cualesquiera pérdidas. El transformador lineal pues presenta varias pérdidas, como se muestra en la siguiente diapositiva. Podemos ver en la figura que la resistencia 1 y el inductor 1 presenta pérdidas por calentamiento y dispersión en la bobina primaria. También se puede ver que la resistencia P y el inductor M presenta pérdidas en el núcleo por calentamiento. También pues podemos ver que la resistencia 2 y el inductor 2 presenta pérdidas por calentamiento y dispersión. Ahí donde dice E1 y E2, pues esta es la fuerza electromagnética inducida en los devanados. Estas se pueden representar mediante una relación de transformación, que es A igual a E1 entre E2. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Bueno, un transformador lineal se define por las siguientes características. Primero que nada, las bobinas deben de tener unas reactancias muy grandes. El coeficiente de acoplamiento unitario debe ser, el coeficiente de complemento es unitario, es decir, que es 1. Y las bobinas primarias y secundarias no muestran pérdidas, a diferencia de un transformador lineal, que es el que explicó mi compañero. Y una buena aproximación de ese tipo de transformadores son los transformadores ferromagnéticos, que son aquellos que tienen un núcleo de hierro, a diferencia de otros transformadores que tienen un núcleo de aire. Si gustas darle a la siguiente diapositiva. Bueno, si tomamos en cuenta como n el número de espiras, ¿no? Y ponemos N1 y N2 espira, número de espiras. N1 vendría siendo el número de espiras que tiene la bobina 1 y N2 el número de espiras que tiene la bobina 2. Entonces, si tenemos eso en cuenta, podríamos demostrar, dado que pues, prácticamente no presenta pérdidas, que la razón entre este número de espinas es igual a la razón entre los voltajes y eso es igual a la razón entre las corrientes respectivamente de estos mismos, ¿no? Y eso vendría siendo igual a que A es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida del transformador lineal. Y en este transformador, en los transformadores ideales, lo que vendría siendo la potencia, el voltaje y qué pasa a través de dichas bobinas es igual. ¿La siguiente? Ok, ahí está. Bueno, el siguiente es el autotransformador. Este es un tipo de transformador que posee una sola bobina, es decir, un solo devanado para todo el circuito. Este transformador tiene mucho, al tener ese entrelace con una sola bobina, aparte de eso tiene 4 bordones que vendrían siendo las conexiones al resto del circuito, y eso es lo que le permite que se tenga muchas características similares a un transformador ordinario. Sin embargo, a diferencia de ese transformador, por corre una misma potencia, ¿no? Entonces, eso permite que haya menos caídas de tensión y menos intensidad de vacío. Y este tipo de transformadores es muy usual encontrarlos en la práctica, dado que son muy económicos por lo mismo de que posee una sola bobina y gracias a la ventaja que tienen de que tienen menos caídas de tensiones que un transformador normal. Y esto sería todo también de mi parte. No, pues muchas gracias por
por tomarse el tiempo de llegar hasta aquí con este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar ya cuando suba el video. Y nada, espero que hayan disfrutado la conferencia y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que lo pueden dejar. Eso sería pues ya todo de nuestra parte.